Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra, y compartir con ustedes que quizás este hombre que tenía 38 años esperando a que poder alcanzar, ¿cierto?, la sanidad a través de este milagro que se producía de tiempo en tiempo, que no era, ¿cierto?, una garantía segura de lo que iba a poder, que él lo iba a poder alcanzar, sino que la fe de él era que un día pudiese entrar en el agua antes que todos los demás, o que alguien, ¿cierto?, se apiadara y lo pudiera meter en el agua antes que llegaran los otros. Pero dice que un día Jesucristo llega a su vida y le pregunta si quería ser sano. Él no sabía quién era el que estaba preguntándole si es que quería ser sano. Él no sabía quién era quien se había puesto delante de su vida. Cuando Cristo llega a la vida del creyente, muchas veces nosotros tampoco tenemos un concepto claro acerca de Jesucristo y qué es lo que Él puede hacer en nuestra vida. Quizás vivimos mucho tiempo de nuestra vida esperando, ¿cierto?, que haya un cambio en nuestra vida, que nos vaya bien, quizás en lo económico, que quizás en cuanto a la vida secular o la vida del matrimonio, ¿cierto?, podamos ser estables, y así en diferentes cosas de nuestra vida que nos pueda ir bien, ¿cierto? Y vivimos esperando, pasan los años en nuestra vida hasta que un día se presenta Jesucristo a nuestra vida, y a través de él empezamos a ver de manera distinta, ¿cierto?, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces las dificultades y los procesos que vivimos en el camino de Dios nos llevan a preguntarnos si estamos bien en el camino que vamos, si hay estas dudas que a veces se presentan en el caminar del Evangelio. ¿Le sucederán a todos o solo yo soy el que está pasando por esta dificultad? La palabra dice que el pueblo hebreo, ¿cierto?, Israel, para poder cruzar a la tierra prometida, dice que tuvo que cruzar por un desierto durante 40 años. Quizás este hombre estuvo 38 años esperando, ¿cierto?, ahí, eh, a ver si podían entrar en el estanque, y dice que siempre que él estaba llegando, otro se adelantaba, porque quizás la enfermedad que tenía el otro no le imposibilitaba para poder caminar o correr, ¿cierto? Pero así es en nuestra vida, que nosotros quisiéramos, ¿cierto?, alcanzar las metas que nos hemos trazado. Quizás han quedado muchas metas que nos trazamos en nuestra juventud, ya quedaron de lado, y decimos, ya a esta altura de nuestra vida ya no la podemos alcanzar. Y, pero sí, cierto, hay algo que podemos llegar a hacer, y eso es conocer al dador de la vida. Jesucristo dice que murió en la cruz del Calvario por darnos vida eterna eterna a nosotros. Y cuando nosotros empezamos a entender ese concepto, entonces deberíamos nosotros empezar a buscar a aquel que hizo el milagro en aquel hombre. Hoy en día estamos en pleno año 2023, y quizás todavía hay personas que siguen esperando, ¿cierto?, el movimiento de las aguas y que un ángel descienda para poder alcanzar un milagro. Pero si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida, ¿por qué esperar el estanque? ¿Por qué esperar el movimiento del agua? Si Jesucristo es el agua que salta para vida eterna, y Él es quien nos redimió de nuestros pecados. Él es el que puede traer paz a nuestro corazón, y el que puede ordenar nuestra vida de tal manera que nosotros podamos levantarnos, al igual que este paralítico, ¿cierto? Un paralítico es una persona que no tiene movimiento en sus extremidades, quizás eh, tenía movimiento en sus brazos, pero eso no le ayudaba para poder llegar al estanque. Quizás nosotros tenemos cierta mirada hacia el futuro, pero no tenemos la visión completa, y por lo tanto eso nos paraliza, nos aterra, quizás el ver que los años van pasando y que no hemos alcanzado metas, o qué va a ser de nuestra salud, o qué va a ser del problema que tengo, ¿cierto? Pero en todo eso
Dios que Él es el que trae a nosotros la solución. Si nosotros le buscamos, dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y muchas veces nosotros queremos alcanzar las cosas de esta vida primero y después ver si podemos buscar a Dios realmente de corazón. Quizás este es el tiempo en que Jesús se presenta a su vida, quizás es este el tiempo en que Jesús quiere llegar a su corazón y quiere levantarlo del lugar en donde se encuentra, esperando quizás con una esperanza certera, una esperanza, una fe, pero no en la persona correcta, no en el estanque, sino que usted cambie su esperanza y su fe a Jesucristo, al Señor de nuestro tiempo. Que el Señor le bendiga y le guarde y que esta palabra pueda servir en su corazón. Que si usted está falto hoy, ¿cierto?, de fuerzas, que el Señor pueda renovar sus fuerzas a través de esta palabra, ¿cierto? Porque en cierta forma, ¿cierto?, este hombre que ya había perdido quizás la esperanza, a pesar de que llevaba 38 años esperando todavía, eh, a pesar de todo el tiempo que había pasado, él seguía ahí, él no claudicaba, no dejaba atrás lo que estaba haciendo, sino que seguía esperando. Pero así también nosotros quizás cambiemos nuestro punto de espera y nos volvamos a aquel que sanó al paralítico, al que le dijo levántate, toma tu lecho y anda, y así también hoy nos diga, hoy tu problema está resuelto, o hoy busca en Dios la sabiduría para resolver tu problema. Que el Señor le bendiga.